libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos y hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Amén. Hoy día quiero compartir una enseñanza y reflexión de la palabra del Señor bajo el título Recibieron la palabra con solicitud, con toda solicitud. Bueno, aquí vemos que Pablo y Silas, discípulos del Señor, ellos iban a distintos lugares y específicamente aquí llegaron a un lugar, a una ciudad llamada Berea. Berea es una ciudad que estaba en lo que hoy día conocemos como Grecia, el país de Grecia. Si usted va al mapa y ve ese es como triángulo invertido Grecia, bueno, Berea estaba ahí. Estaba al norte de Atenas o de Corinto, abajo de Tesalónica, si recuerdo bien, pronuncio bien el nombre. Pablo llegó a esta ciudad. Esta ciudad estaba en lo que se conoce en ese entonces como la región de Macedonia. La región de Macedonia. Bueno, no quiero tan solo darle algo de historia, sino que quiero ayudarle a poner en contexto por qué Pablo llegó a esta ciudad de Berea. Bueno, la Escritura nos muestra que cuando Pablo quería servir al Señor, estaba apasionado para predicar el Evangelio, él intentó predicar en un lugar que hoy día es Turquía y tuvo una visión. Y tuvo una visión de un hombre que le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Fue aquí cuando Pablo entendió que esa visión venía de Dios y dejó lo que hoy día es Turquía Occidental para ir a Grecia o al norte de Grecia. Y es por esa visión que él entendió que venía de Dios que llegó a esta ciudad llamada Berea. A veces nosotros en la vida tenemos circunstancias que creemos son casualidades, ¿cierto? O eventos que ocurren en nuestra vida que los llamamos suerte. Pero la verdad, cuando usted camina con Dios, se va a dar cuenta que con Dios nunca hay casualidades. Que con Dios no existe la suerte, sino que hay una voluntad, un plan y propósito de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si Dios quiere llevarnos en un lugar, yo le aseguro, Dios tiene una buena intención. Si Dios le cierra una puerta a usted donde a veces queremos entrar, pero vemos que se cierra y parece que Dios nos cierra la puerta, yo quiero decirle a usted y le aseguro, es porque Dios tiene una buena intención al cerrar esa puerta. Cuando Dios abre una puerta es porque Él en su voluntad quiere que entremos y tal vez tomemos esa dirección en la vida. Por eso, queridos amigos, es muy importante que mientras conocemos a Dios, entendamos que Dios tiene un buen plan para su vida, para mi vida. Pero debemos aprender a confiar en Él. Así como los hijos, ya los que somos padres, como recién estábamos con esta familia, varios de nosotros que ya tenemos hijos, y nuestros hijos nos piden a veces que le pasemos el celular, que le pasemos la tele, o a veces que le compremos cosas y nosotros los papás a veces tenemos que decirles sí. A todos, ¿cierto? Los papás le decimos sí a nuestro hijo, a todo lo que nos pide. A veces les tenemos que decir no. Y nuestros hijos felices y contentos dicen, gracias por decirme no, papá, ¿cierto? Ellos se ponen muy contentos. No es así, se enojan, se molestan, pero ¿por qué? Y argumentan con nosotros y fuerzan y lloran y de alguna manera tratan de sacarnos lo que ellos quieren. Bueno, nosotros sabemos que como padres, bueno, ya hemos aprendido, pasamos esa etapa, también tomamos decisiones por el bien de ellos, que a veces ellos no saben.
lo que es bueno, lo que es malo, lo que les conviene, lo que no les conviene. Y a veces nosotros por la experiencia que ya hemos tenido sabemos que hay cosas que no les convienen. Bueno, es algo muy similar que ocurre con nosotros, con Dios. A veces nosotros queremos que Dios cumpla todos los deseos de nuestro corazón y cuando vemos que Dios no cumple nada, a veces nos molestamos con Dios. Nos enojamos. ¿Por qué tú no contestas mi oración? La Biblia dice que tú vas a cumplir todo lo que hay en mi corazón, el deseo de mi corazón. Bueno, el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos es un Dios bueno. Y como es un Dios bueno, Él sabe lo que es bueno para usted y lo que no es bueno para usted. Y muchas veces Él nos va a decir no, Él le va a decir sí. A veces nos va a decir no es por aquí, no te voy a dejar que vayas por aquí, pero quiero que vayas por este otro lado. No era lo que tenía planeado. Pero bueno, Señor, confío en ti. Bueno, es algo que ocurrió con Pablo. Y por eso es que llegó a Berea. Él no tenía planeado llegar a esta ciudad. Pero Dios, en su soberanía y bondad, lo condujo a él y a Silas para llegar a esta ciudad. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que nos muestra el texto de hoy. Dice que cuando ellos llegaron a la ciudad de Berea, en el versículo 10, fueron y entraron a una sinagoga. Fue lo primero que hicieron cuando llegaron ahí, a una sinagoga de los judíos, dice ahí. Ojo con esto, ¿se acuerdan lo que yo les comenté? Los judíos que no gustaban de Jesús de Nazaret. Esta religión que tenía que ver con el pueblo de Israel, que ellos, la mayoría de ellos rechazaban a Jesús. Imagínense, perseguían a los cristianos. Imagínense, Pablo llegó con Silas a ese pueblo y lo primero que él tomó la decisión es, nos vamos a ir y meter donde está el panal de abejas. Nos vamos a meter en una sinagoga de los judíos. Imagínense, judíos que no gustaban de ellos. Pero Pablo fue lo primero que hizo cuando llegó a la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué él tomó esta decisión? Generalmente cuando nosotros llegamos de viaje, ¿cierto? Como nos tocó a nosotros, por ejemplo, con mi familia, la primera persona que vimos cuando salimos del aeropuerto fue un familiar. Y cuando vimos al familiar estábamos muy contentos porque teníamos a alguien que nos llevara en auto fuera del aeropuerto, ¿cierto? Si no teníamos que pagar. ¿Ya? Pero nos ponemos contentos. Cuando salimos de viaje y llegamos donde hay un familiar y nos alegramos, ¿cierto? El familiar nos espera con once y todo eso. Cuando volvemos de vacaciones, volvemos para estar con nuestros amigos y familiares y eso siempre es algo que alegra el corazón, ¿cierto? Estar con amigos, estar con familiares. Pero ¿le ha pasado a usted que ha tenido que estar en lugares donde usted no es bienvenido? ¿Le ha tocado a usted estar en alguna reunión y usted llega a la reunión con toda la buena disposición, pero usted llega ahí y nadie se acerca y habla con usted? Y al parecer es como que comienzan a mirarlo medio raro, así como de abajo para arriba. No sé si alguna vez a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Y la verdad no es algo cómodo, no es algo agradable, ¿cierto? Uno quiere estar en un lugar donde se sienta bien y feliz. Bueno, imagínense, Pablo y Silas lo primero que hicieron, vamos a meternos donde no somos bienvenidos. El tema es que Pablo también era judío. Y por cuanto él era judío, podía entrar libremente a cualquier sinagoga de los judíos. Y cuando ellos entraron ahí, entraron con un propósito. Y esto es lo que el texto de la Biblia hoy día nos muestra. En el versículo 11 dice, entraron a la sinagoga de los judíos al final del versículo 10, en el versículo 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Segundo punto, cuando ellos entraron a la sinagoga, entraron, como en buen chileno nosotros decimos, no entraron para sapear, ¿ya? Porque a veces uno cuando va al mall, no, mire, y viene la señorita y se acerca, ¿le puede ayudar en algo? Y uno le dice amablemente, bueno, no sé si ustedes, yo le hago, estoy viendo solamente. Y de esa manera me libro de comprar algún compromiso. Estoy mirando, estoy vitrineando, estoy sapeando. Algo si me interesa. Puede ser que compre algo, pero estoy vitrineando. Bueno, Pablo y Silas no entraron a la sinagoga para vitrinear.
Ellos entraron para cumplir su misión. ¿Y cuál era la misión de Pablo y Silas? Hablar de Jesucristo, predicar el evangelio, tener la oportunidad de comunicar y exponer a los que estaban ahí en la sinagoga, que eran judíos, hablar acerca de este Jesús de Nazaret. Bueno, nosotros vemos en el contexto de la Biblia que cada vez que Pablo entraba a una sinagoga, él entraba para hablar de Jesús, si tenía la oportunidad. Y cuando él está hablando de Jesús, nos encontramos con el versículo 11, que nos muestra algo especial de esta comunidad judía en la ciudad de Berea. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, hablando de esta comunidad judía. ¿Por qué dice que eran más nobles que los de Tesalónica? Bueno, si usted lee antes del versículo 10, se va a dar cuenta que Pablo fue a otra ciudad llamada Tesalónica, entró a una sinagoga de los judíos, habló de Cristo, pero lamentablemente tuvo oposición ahí. Tuvo rechazo de judíos que no aceptaron, no les gustó el mensaje de Pablo. A tal punto que ellos tuvieron que salir un poquito apresurados de la ciudad de Tesalónica. Porque estos judíos, al escuchar de que Pablo estaba hablando de que Jesús de Nazaret era el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, ellos se enojaron, se molestaron. Así como Saulo, como Pablo antes perseguía a los cristianos, bueno, le tocó ahora a Pablo ser perseguido. Y los judíos de Tesalónica tuvieron esta actitud. Una actitud cerrada, una actitud agresiva, una actitud indiferente, una actitud de molestia por un mensaje, por el mensaje de Jesús, por hablar de Jesús. Pero cuando llegaron a la ciudad de Berea y entraron a esta sinagoga, hay una diferencia. Estos judíos tenían una actitud distinta, una actitud diferente. Y qué bendición para Pablo y Silas. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Y cuando ocupa esa palabra noble, no está hablando de nobles de realeza. No está hablando de nobles de una jerarquía, sino que está hablando que estos que estaban en la sinagoga de Berea eran más nobles porque su actitud al escuchar el mensaje de Pablo era distinto. Eran más nobles en su carácter, en su corazón, es decir, eran personas que estaban abiertas y receptivas para escuchar lo que Pablo tenía que decir acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesús. Por eso se describe que estos judíos en esta sinagoga de Berea, la ciudad de Berea, dice, eran más nobles que los que estaban en la ciudad de Tesalónica. Queridos amigos, queridos hermanos, nosotros siempre nos vamos a encontrar con estos dos tipos de personas que la Biblia nos muestra. Personas como los de Tesalónica, como nosotros vemos en el contexto, y la misma Biblia dice, hace una comparación, y nos vamos a encontrar con personas como en la sinagoga en Berea. Nos vamos a encontrar con personas que van a estar cerradas para escuchar acerca de Jesús. Pero vamos a encontrarnos con personas también que van a estar abiertas y receptivas para escuchar acerca de Jesús. Bueno, yo he contado la historia y también ustedes también tal vez tienen una historia. Yo cuando era jovencito no gustaba de los evangélicos. No gustaba para nada. Nunca en mi vida estaba mi idea de ir y entrar a una iglesia evangélica, menos convertirme en un evangélico cristiano. Yo detestaba eso. Pero así como Pablo también tuvo su encuentro con Jesús, miren, estoy aquí y más encima estoy como pastor. ¿Cuándo en mi vida yo decía, este es el plan de mi vida, quiero llegar a ser pastor? Nunca, la verdad yo quería ser jugador de fútbol, cuando era chico me gustaba mucho, ese era mi gran sueño. Pero Cristo me salió al encuentro y cambió mi vida. Y eso es lo que Pablo intentaba hacer cuando entraba a una sinagoga. Él contaba su testimonio, pero hablaba de Jesús de Nazaret. Y él explicaba por qué Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Por qué Él cambia vidas. Por qué Él tiene ese poder para ayudarnos a llegar a Dios. Por qué Él es alguien a quien debemos considerar en nuestra vida. Bueno, eso se llama, queridos amigos, el Evangelio de Jesucristo. Predicar el Evangelio, hablar de Jesús tiene que ver con
darle a conocer a otras personas quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? No en mi Jesús personal. Hay un grupo de música un poquito antiguo. Qué pena que uno ya tiene que hablar de estos grupos antiguos, que uno ya no es joven, pero un grupo inglés que se llama Depeche Mode, no sé si alguien alguna vez escuchó, o yo tal vez soy el único pecador que escuchaba esa música, pero Depeche Mode, ellos tienen una canción que habla del Jesús personal, Personal Jesus. Es decir, cada uno de nosotros a veces podemos tener nuestra propia imagen e idea de Jesús. Y podemos hablar del Jesús que nos gusta. Así como hay películas como Jesucristo Superstar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Jesús y otras películas, La Tentación de Jesús, que muestran a Jesús de cierta manera. Hay distintos Jesús que andan por ahí en la historia y la cultura. Pero ¿cuál es el verdadero Jesucristo? El verdadero Hijo de Dios. Bueno, ¿cómo podemos saber cuál es el verdadero Cristo? Es el Cristo que está revelado en la Escritura. Es el Cristo que está revelado en la palabra de Dios. Y por eso, cada vez que Pablo entraba a una sinagoga o tenía contacto con personas, él trataba de hablar del verdadero Jesús, el Jesús de Nazaret, el Jesús de la Biblia. Ese era su tema. Él tenía un solo mensaje, Jesús de Nazaret. Es por eso que Pablo le escribe a un joven cristiano en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Él escribe estas palabras acerca de lo más probable lo que él hacía cuando tenía contacto con personas y entraba a una sinagoga. Él escribió y dijo esto: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esto lo escribió el mismo que perseguía a los cristianos. Esto lo escribió el mismo que entraba a las sinagogas para hablar de Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y él dijo, dentro de los cuales yo soy el primero. Es decir, él estaba orgulloso de hablar de Jesús en las sinagogas. ¿Por qué? Porque lo había salvado, lo había perdonado, había cambiado su vida. A este perseguidor de los cristianos, Jesús de Nazaret cambió su vida. Queridos amigos, ¿a cuántas personas el Señor Jesús ha cambiado la vida? ¿A cuántos? Si nosotros pudiéramos hacer un contador a través de la historia desde que Jesús murió y resucitó hasta nuestros días, ¿cuántas personas han tenido un encuentro con Él y su vida ha cambiado radicalmente? Y no estoy hablando de aquellos que han caído en el legalismo de una religión extremista. Estoy hablando de un cambio en la vida. Aquellos que antes tal vez torturaban a sus animales después de Cristo, tienen cariño por los animales, por sus mascotas. Aquellos que tal vez ellos tenían siempre discusiones y peleas en su matrimonio, pero cuando tuvieron un encuentro con Jesús, comenzaron a amar a sus esposas, a respetar a sus esposos. Aquellos que cuando tuvieron un encuentro con Jesús, comenzaron a cuidar a sus hijos, a proveer para ellos. Aquellos que cuando conocieron a Jesucristo y se dio cuenta de que aunque éramos pecadores, Él nos perdonó, cambió nuestra vida. En vez de odiar a los cristianos, ellos comenzaron a querer servir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocieron quién era Jesús de Nazaret. Y cuando Pablo entró a la sinagoga de Berea, dice que estos judíos recibieron el mensaje con nobleza, es decir, con una buena actitud, es decir, abiertos de corazón. Y dice que recibieron el mensaje aunque Pablo era desconocido para ellos. Pero dice también que escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Como judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento. Y no tan solo se quedaron con lo que Pablo les dijo. Ellos, sí, con una buena actitud, pero ellos fueron a la Biblia, al Antiguo Testamento, y comprobaron si lo que Pablo les decía estaba de acuerdo a lo que ellos respetaban como la palabra de Dios, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Y dice que ellos eran más nobles. ¿Por qué? Porque no se quedaron solamente con las tal vez lindas palabras de Pablo, sino que ellos investigaron.
Y esto nos muestra por qué eran nobles también. No tan solo nobles de que aceptaban todo, sino que tenían un buen corazón porque ellos querían estar seguros de la verdad. No es que desconfiaban, ellos querían investigar para ver si su mensaje era correcto de acuerdo a la Biblia. Queridos amigos, la fe cristiana no es una fe ciega. ¿A alguien le gustan las películas de Indiana Jones? ¿A alguien aquí le gustan las películas de Indiana Jones? Son buenas, ¿cierto? Creo que hay una próxima que viene por ahí, creo. He visto algo. ¿Cuándo se va a morir Indiana Jones? Uno dice, ¿cierto? Es como, salen y salen. Pero nos va a dar tristeza cuando eso ya no se dé, ¿cierto? Esas películas. En mi tiempo en Colombia vi parte de una de las películas de Indiana Jones, tal vez algunos de ustedes recuerdan, esa película que tenía que ver con el elixir perdido, creo que era, ¿cierto? La copa de Cristo, ya no sé si ustedes recuerdan. Y él tenía que ir y encontrarla porque eso representaba o te podía dar vida eterna, ¿ya? Y en parte de la historia, cuando él iba a llegar donde estaba escondido y guardado el cáliz, la copa del Señor Jesucristo, había una cima, había un acantilado, no sé si ustedes se acuerdan, había un acantilado grande y era imposible saltar al otro lado. Entonces, ¿cómo lo hacía él para llegar y tomar el cáliz? Y bueno, él recordó que había como algo así como un trabalenguas o un mensaje escondido por ahí que le ayudaba a poder llegar, que tenía que ver con un salto de fe, un paso de fe. Entonces él recordó eso, un paso de fe, salto de fe. Entonces cuando estaba en el acantilado, él recordó eso, un paso de fe, un salto de fe. Y él recordó y dijo, bueno, tengo que dar un paso de fe, ¿ya? Yo no sé si alguna vez a ustedes le ha pasado, pero a mí alguna vez me pasó cuando estaba esperando el metro, ya en una estación de metro y tú te pones ahí y a veces yo tenía unos pensamientos locos, tírate al metro, no sé si a alguien le ha pasado eso, tírate ahí. Yo dije, estos pensamientos que tengo, pero se imagina usted dar un paso, no, voy a dar un paso de fe y voy a caminar hasta el otro lado del andén. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Bueno, la Biblia dice que para Dios todo es posible, pero ¿será que Él quiere eso? Bueno, nosotros mejor no arriesgarse, ¿cierto? Y nos hacemos un poquito más para atrás. Pero en esta película él tenía que dar un paso de fe y él tomó la decisión de dar un paso de fe y se veía el acantilado. Pero cuando da el paso de fe, sorpresa, no se cae, sino que había un sendero que lo ayudaba a llegar al otro lado. Y cuando llega al otro lado, si se acuerdan de la película, él toma un poquito de arena y lo arroja y ahí había como un puente que se podía ver. Queridos hermanos, la fe cristiana no es ciega. Si algún cristiano alguna vez usted le dice, no es que tenéis que creer, es que tiene que creer a ciegas. No, la fe cristiana no es una fe ciega. Es una fe que está basada en hechos históricos. Jesús de Nazaret existió. Y no tan solo porque la Biblia lo dice, sino que hay fuentes extrabíblicas que también historiadores, los tiempos cercanos a Jesús, que registran a la persona de Jesús de Nazaret. La fe cristiana no es una fe ciega que usted tiene que llegar y creer y lo que el pastor le diga tiene que hacer o lo que el hermano le diga tiene que hacer. Por eso tenemos la Biblia. Porque si alguien enseña en la iglesia, usted tiene que investigar y ver que es así como le están enseñando. Eso no es malo, no es desconfiar, es solamente tener un corazón noble. Voy a comprobar que lo que se está enseñando está en la Escritura. Y dice la Biblia que estos eran más nobles porque recibieron el mensaje abiertos de corazón con una buena disposición. Ok, voy a escuchar, quiero aprender, quiero saber. No estoy tan seguro, voy a investigar. Eso les llevó a ellos a investigar la nobleza de corazón. Nos podemos encontrar con este tipo de personas. Personas abiertas, personas dispuestas que pueden dar una oportunidad para aprender. Pero también el texto nos dice que en el versículo 12, después de esto, dice, pero por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres, mujeres de distinción.
Queridos amigos, pongamos atención. Dice que como ellos eran nobles y tuvieron una disposición para recibir lo que Pablo les quería enseñar, eso les dio la oportunidad de conocer, pero también les dio la oportunidad de poder creer. Por eso el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Es decir, la verdad de Dios está aquí. Y la palabra de Dios, ¿de qué nos habla? ¿De qué verdad nos habla? De Jesús de Nazaret. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es por eso que cuando Saulo de Tarso tuvo este encuentro con Jesús, pudo tener paz con Dios. Su relación con Él fue restaurada y él comenzó a ser un hijo de Dios. Y dice, por eso muchos de ellos creyeron. Si nosotros recibimos la palabra de Dios con una buena actitud, nos puede ayudar a creer, a conocer a Dios. Y quiero recalcar esto, tiene que ser la palabra de Dios. Y por eso, queridos amigos, mucho cuidado. No todo lo que sale en internet está vinculado a la palabra de Dios. No todo lo que aparece en YouTube está vinculado a la palabra de Dios. Y lamentablemente no todo lo que se enseña en algunas iglesias y algunos cristianos tiene que ver con la palabra de Dios. Aún en los tiempos de los apóstoles habían falsos maestros que engañaban a la gente enseñando algo que la palabra de Dios no enseñaba. Y los apóstoles tenían que confrontar a esos falsos maestros. Y por eso, mi recomendación para usted, si no tiene una Biblia, busque una Biblia. Hay Biblias que son gratis que podemos también descargar en el celular. Comience a leer la Biblia, comience a escucharla, se puede escuchar hasta en audio. A veces yo lo hago cuando estoy muy cansado, estoy ya en la cama, pongo ahí el audio y me pongo a escuchar. Y dice que por causa de que ellos tuvieron esta actitud, creyeron, pero fijémonos quiénes creyeron. Así como también un buen número de griegos, es decir, no judíos solamente, griegos también, personas de Berea, que no tenían que ver con el pueblo de Israel. Hombres creyeron, porque el cristianismo también es para los hombres, ¿cierto? ¿Cuántos hombres estamos aquí? También Cristo es para nosotros. Algunos no, eso es para los niños. No, eso es para las mujeres, para las Marías Magdalenas, que vayan a la iglesia a llorar. Bueno, esas cosas es lo que yo decía y a veces escuchaba. Pero dice que hombres creyeron, pero mira lo que dice también, y mujeres también creyeron, porque Cristo es para todos, niños, adultos, hombres y mujeres, y dice que mujeres de distinción. Esto quiere decir que parece mujeres de una clase, un nivel socioeconómico alto. Pero para terminar, el versículo 13 dice, no todo podría ser bueno, ¿cierto? Lamentablemente. Dice, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito estos judíos de Tesalónica fueron a Berea cuando supieron que Pablo estaba predicando? Y de seguro supieron que personas creyeron en Jesús. ¿Por qué fueron ahí? Y dice, para agitar y alborotar las multitudes. ¿Para qué? Para que la gente no creyera. Este es el primer objetivo del enemigo, Satanás el diablo, que usted y yo no creamos en Jesucristo. Y él va a buscar cualquier medio posible para distraernos, para que usted no tenga acceso a la verdad, para que usted no conozca la palabra de Dios. Él va a tratar hasta usar personas para cumplir ese propósito que usted no conozca y usted no crea. Por eso en algunas ocasiones el Señor Jesucristo llamó a los religiosos, ustedes no son sino hijos de vuestro padre, el diablo, porque las cosas de vuestro padre quieren hacer. Bueno, nos vamos a encontrar con personas así como Tesalónica, que van a tratar de impedir que usted entienda de Jesús, pueda tener una buena actitud y pueda creer en Jesús. Van a tratar de poner argumentos y de, ya te estás convirtiendo en un canuto.
Yo he escuchado muchas veces eso cuando me estaba acercando a la iglesia. Tuve personas que impedían que yo fuera a la iglesia, aún en mi propia familia. Nos vamos a encontrar con este tipo de personas. Aquellos que no creen en Jesús y no quieren que usted tenga una mejor vida. Porque quiero decirle, esto es lo que Jesucristo da. Una vida nueva y abundante como parte de la familia de Dios. Queridos amigos, la Biblia nos dice que en Berea habían personas que recibieron la palabra de Dios con nobleza. Yo quiero animarles, tenga un corazón abierto para conocer de Jesús, para recibir la palabra de Dios. La Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para todos nosotros. Busque la Biblia, sepa de Jesús, investigue, porque yo le aseguro que si usted conoce la palabra de Dios, la recibe con una buena actitud, usted va a poder conocer quién es verdaderamente Dios y cuáles son los verdaderos planes que Dios tiene con su vida a través de Jesucristo, aquel que dio su vida por usted en la cruz, aquel que resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, porque Él tiene el poder de darnos la vida eterna, juntamente con Él, por siempre. Amén. Así dice la Escritura. Ya estamos terminando nuestra reunión de hoy y quiero agradecer su atención. Quiero pedirle, por favor, que se ponga en pie. Vamos a orar para terminar la reunión de hoy. Padre eterno, queremos darte muchas gracias por este tiempo que hemos tenido para adorarte, para darte gracias por tantas bondades tuyas, por tantas bendiciones, aquellas que nos damos cuenta y aquellas que no nos damos cuenta, pero que tú envías a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, en nuestro trabajo, con tanto cariño, con tanto amor. Gracias porque hemos conocido de tu amor a través de tu Hijo a quien tú enviaste, a Jesús. Gracias porque Él cambió muchos prejuicios que teníamos. Él cambió muchas ideas erróneas que teníamos. Y Él, con su persona, con su santidad, con su amor, alumbró nuestro entendimiento para que pudiéramos saber que tu plan con nosotros es de perdón, de salvación, que tú quieres adoptarnos como hijos, liberarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte y de Satanás el diablo. Padre, yo te pido que ayudes a cada uno, Señor, de los que hoy día han escuchado tu palabra. A mí también, Señor, para que siempre tengamos una actitud abierta a ti, a tu palabra. Que no rechacemos, Señor, tu palabra como los de Tesalónica, sino que seamos como los de Berea. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos con tu palabra cuando es predicada, cuando es enseñada. Ayúdanos, Señor, a buscar conocerla más, investigarla, pero ayúdanos a ponerla en práctica. Y si tu palabra nos llama a entregar nuestra vida a ti, Señor Jesús, ayúdanos a rendirnos a ti para que tú nos salves. Si tu palabra nos llama a servirte, ayúdanos a servirte. Si tu palabra nos llama y nos corrige para cambiar algo en nuestra vida, ayúdanos a cambiar, a corregir eso en nuestra vida. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús una misericordia para cada familia en esta semana. Ayúdale, Señor, en sus trabajos. Ayuda a aquellos que tienen problemas, dificultades en sus trabajos. Ayuda a aquellos, Señor, que tal vez no tienen trabajo y necesitan tu ayuda. Aquellos que van a hacer trámites, Señor, delicados, complicados, ayúdales, dale sabiduría, ábreles puertas, que tu gracia esté con ellos y todo resulte bien con tu ayuda. Padre, oramos por aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús, que tu poder venga sobre ellos, sean sanados, Señor, completamente para tu gloria. Aquellos que están desanimados, cobren ánimo al verte a ti obrar, al conocer tu amor. Padre, cuida a nuestros hijos en el colegio, cuando salgan de la casa y vuelvan, que sea con tu bendición. Gracias por este día y consagramos esta semana que viene para ti. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que a ti te agrada. Gracias, Padre, y queremos darte toda la gloria, toda la honra, el reconocimiento a ti, siempre a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos en la semana.